estamos gozosos en este lugar, Señor, gozosos de encontrarnos nuevamente, Señor, en nuestras angustia, Señor. Oh Dios de los cielos, todos nos unimos en ti, de alabarte, de glorificarte, de exaltarte, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria y la honra, mi Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios.
Dios. Señor, porque a donde iremos solamente en ti hay esperanza de vida eterna, Padre precioso. Señor, colocamos a este hombre delante de ti, Señor. Sabemos que tú eres más poderoso que lo que está en él, Señor. Sabemos que tú puedes, Señor, tocar el corazón de aquel hombre, Señor, transformarlo, Señor. Dios de los cielos, toca el corazón de él, Señor. Cuántas personas, amado, creen metidas en este flagelo, Señor. Pero hoy clamamos a ti por él, Señor, por todas aquellas
porque así mis faltas sean muchas, Señor. Tu gracia sobrepasa todas mis faltas, oh Dios. Y descansamos en tu presencia, oh Dios. Y descansamos en tu promesa en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Seguimos orando por las peticiones. Vamos a estar orando por la petición de nuestra hermana Eula. Ella pide que oremos por su cuñado que está pasando por un proceso de cáncer. Sabemos que sus procesos son fuertes, pero también sabemos que para Dios todo es posible. Amén. Soberano Dios, te damos gracias, amado Rey. Gracias, soberano Dios. Señor, en esta noche queremos colocar, Señor, la vida del Señor en mi Dios, Señor. Ponemos, Señor, el corazón, Señor, y la mente de mi Padre precioso. Lo colocamos delante de ti, Señor, clamándote a ti por la salud de este hombre, Señor, para que seas tocando verdaderamente el corazón, Señor, de él, Señor. Siendo que conoces, Señor, él puede conocerte a ti, Señor, saber que tú eres Dios y Dios de lo imposible, Señor. Que para lo que nosotros es imposible, para ti lo es posible, Señor. Tú eres el Dios que hace milagros, tú eres el Dios que hace prodigios, Señor. Y aún, Señor, aunque de los que hayan dicho, Señor, que ya no tenemos, Señor, de pronto a ti es tan precioso. Sabemos, Señor, que tú tienes la última palabra, Señor, y que tú haces, Señor, como quieres, Señor, en nuestras vidas, Señor. Por eso en esta noche colocamos la vida del Señor Emilio, la vida de Darío, mi hermano, Señor, que también está pasando por ese proceso, Señor. Que nuevamente pase, entra nuevamente aquí en este radio, Señor, pero solo tú sabes el propósito, Señor, de todo lo que te está pasando, Señor. Sabemos que aún en el desierto tú estás con nosotros, Señor, que aún en el desierto tú vas con nosotros, que no nos has dejado ni nos dejarás, Señor. Colocamos la vida de ellos en las manos tuyas, Señor. Creemos, Señor, en tu palabra, Señor. Tú eres nuestro médico por excelencia, Padre, y a ti rogamos, Señor, y clamamos en esta noche por la salud de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, también oramos, Señor, por la petición de nuestro hermano Benjamín, Señor. En esta noche pide que oremos, Señor, por sus sobrinos, Señor, que están en drogas, Padre. En esta noche nuevamente, Señor, clamamos a ti, oh Dios, por este joven, Padre precioso, lo colocamos en la fe de ti, Señor. Toca el corazón de este joven, Señor. Oh Padre mío, ten misericordia, Señor. Tráelo a tus brazos, Señor. Brazos de amor, Padre precioso, que pueda conocerte a ti, Señor. Que pueda abandonar, Señor, aquellas drogas, Padre. Oh Dios de los cielos, esta droga que nos consume, que le roba los sueños, que le roba las metas, las ilusiones, Señor, aún la vida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, colocamos en esta noche, Señor, nos unimos, todos nos unimos en ti, clamando a ti por este joven, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, le abandonamos en las manos tuyas, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. También oramos también por la petición de nuestro hermano Eliud, que pide por su nieto, oh Dios de los cielos, que pide por Tiago, por la salud de Tiago, que está delicadito, entonces para que el Señor sea restaurado la salud, Padre. Colocamos, Señor, la vida del niño Tiago, Señor, para que seas tú, oh Dios de los cielos, restaurando la salud de este niño, Padre. Oh Dios amado, seas tocando, Señor, cada célula, Señor, de su cuerpo, Padre, y sea restaurando, Señor, cada célula, Señor, que esté dañada en su cuerpo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Tu Hijo amado, quien intercede por nosotros, Señor. Sabemos que intercede día y noche por nuestras peticiones, Señor. Y cada petición la dejamos en las manos tuyas en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos también por la familia Noriega, Señor. Oh Dios de los cielos, colocamos esta familia delante de ti, Señor, dándote gracias por la vida de ellos, Señor, dándote gracias porque hoy les permitiste a ellos nuevamente estar en este lugar, Señor, y creyendo en las promesas, Señor, en tus promesas, Señor, que están vigentes aún para nosotros, Señor, que tú las dejaste para nosotros. Tu palabra dice: mi casa yo serviremos a Jehová, y no nos vamos a cansar, Señor, de creer, Señor, en tu palabra, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es vida y eficaz, Señor, porque tu palabra dice que cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no puede pasar, Señor. Creemos,
buscar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. En tus manos colocamos cada familia, Señor, de la iglesia bautista en el pastor, Señor. La familia de cada hermano que se congrega en este lugar, Señor, la colocamos delante de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has cuidado, porque nos has guardado, Señor, hasta el día de hoy. Seguirás guardando de nuestra familia, seguirás teniendo cuidado de cada una de nuestras familias, Señor. Y te damos gracias, gracias, Señor. Gracias porque tú nos cuidas, Señor, porque tú nos bendices, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar orando en esta noche por el predicador, por nuestro hermano David, que trae la palabra de esta noche. Gracias sea el Señor, hablándonos, sabemos que el Señor nos va a hablar como todas las veces. Amén. Soberano Dios, en esta noche queremos darte gracias. Gracias, hermano Rey. Gracias por la vida de nuestro hermano Rey, Señor. Gracias por bendecirte, Señor. Gracias por cuidarte, Señor. Gracias por el ministerio, Señor, de mi Padre precioso. Gracias. Te pido que lo guardes, te pido que lo llenes cada día más de sabiduría, Señor. Que lo llene de entendimiento, Señor, de lo alto, de conocimiento de tu palabra, Señor. Y que esta palabra que en esta noche, Señor, tu Santo Espíritu le ha colocado en el corazón de él, Señor. Esta palabra que él va a traer, Señor, a través de tu Santo Espíritu para nosotros, Señor. Esta palabra va a ser de grande edificación para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, le bendecimos toda su familia, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, Dios les bendiga, hermano, buenas noches. Bueno, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos una vez más y de continuar esta serie que estamos desarrollando en el libro de Gálatas, para lo cual les solicito que estemos ubicados en Gálatas capítulo 1. ¿Todos lo tienen ya? Vamos a estar leyendo el capítulo del versículo 1 hasta el versículo 10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pero, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios?
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. La meditación en esta noche tiene como título: La gracia de Cristo es suficiente. La gracia de Cristo es suficiente. Y recordemos, el miércoles pasado de nuestro hermano Michael nos hacía la introducción de este libro, diciéndonos de que el apóstol Pablo se presenta así como siempre, digámoslo, reiterando su apostolado, defendiendo el apostolado que Dios le había otorgado, y se presenta como apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Es decir, que él se manifiesta en esta carta, inicia la carta a los Gálatas, o a los hermanos que están en Galacia, que eran varias iglesias, ¿verdad? Diciendo que él era apóstol, pero que no era apóstol por mandato de un hombre que lo había estipulado o le había dado esa responsabilidad, sino que había sido el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios, que le había otorgado ese nombre o ese título, que más que título es una responsabilidad. ¿Sí? En la noche de hoy vamos a estar meditando desde el versículo 6 hasta el versículo 10, ya que el hermano Michael el miércoles pasado nos estuvo compartiendo del versículo 1 al 5. Y como llevamos una secuencia, vamos a estar hablando o compartiendo desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Y algo importante que hay que resaltar, que esta carta a los hermanos en Galacia, el apóstol Pablo se muestra algo celoso, hablando de cuidado, no de celo, del otro celo, celoso de la doctrina que ya había incursionado en estos hermanos que se encontraban en la parte de Galacia. Entonces él envía esta carta, podemos decir, de manera apologética, es decir, defendiendo el evangelio, el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque se había introducido otro evangelio, entre comillas, un pseudo evangelio en la iglesia, y los hermanos habían adquirido esta nueva enseñanza. Y por eso el apóstol escribe esta carta, resaltando la preeminencia de la gracia de Dios, de la gracia o la justificación a través de la fe en Cristo, y refutando la enseñanza que se estaba introduciendo, en donde estaban mezclando la gracia de Cristo más la ley o más las obras. Es la temática principal de esta carta. Entonces, el apóstol Pablo, en esta carta, de manera singular o de manera particular, se apresura a tocar el tema para el cual escribe esta carta. Él normalmente en otras cartas siempre hacía una introducción, empezaba a saludar, agradecimientos a hermanos, que esto, pero en esta carta específica, él saluda de manera corta y se va al punto, que es lo que vamos a tratar en esta noche. Entonces, quiero que tengamos presente lo siguiente, y es que cuando nos alejamos de Dios, quedamos expuestos a aceptar, seguir cualquier enseñanza y pensamiento humano. Cuando cualquiera de nosotros nos alejamos de Dios, cuando cualquiera de nosotros nos alejamos de Dios, estamos expuestos ¿a qué? A aceptar, y no solamente a aceptar, sino a seguir, a promover cualquier enseñanza y pensamiento humano. Y durante el trayecto vamos a darnos cuenta
¿Por qué pasaba eso? ¿Y por qué sucedió esto allá con nuestros hermanos en Galacia? Entonces nos dice el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y como primer punto, tengo acá como lo denominé, la sorpresa del apóstol. La sorpresa del apóstol. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué la sorpresa del apóstol? Mire cómo inicia el versículo 6. Estoy maravillado. Ese maravillado no es de que, oh, qué grandioso. Ese maravillado es de sorpresa, pero no una sorpresa agradable. Estoy sorprendido. ¿De qué? Hermano, de que tan pronto os hayáis alejado. Tan pronto. Es decir, que el apóstol Pablo había anteriormente dedicado tiempo de su vida a predicar en esta área, a compartir el evangelio de Dios. Se habían establecido unas iglesias y él inicia diciendo, oye, tan pronto, como si fuera una queja, tan pronto ustedes se han alejado, y mire cómo dice, se han alejado, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Es decir, que estos hermanos no se habían alejado solamente de una enseñanza, de una doctrina principal de Dios, sino que se habían alejado de una persona. Se habían alejado de una persona. ¿Cuál es esa persona? Cristo. Tan pronto ya se alejaron ya ustedes del que os llamó. Ya se alejaron del que os llamó. Tan pronto, tan rápido, diríamos nosotros. Tan rápido ya se alejaron ya del que os llamó por la gracia de Cristo. Y sabemos que el que os llamó es Dios. Tan pronto se alejaron ya. Y mire, hermano, el que deja algo, no solamente se queda dejando algo, sino que abraza otra cosa. Abraza otra cosa. O abraza a otra o a alguien más. Dice la Biblia, allá en Mateo 6:24, de que nadie puede amar a dos señores. Porque ama a uno y aborrece al otro. O aborrece a este y ama a aquel. Una de las dos. Pero siempre se aferra a algo o a alguien. Los hermanos acá, el apóstol nos está diciendo de que él está sorprendido de que tan pronto se han alejado del que os llamó. Tan pronto se han alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para ahora recibir o aceptar un evangelio diferente. Y miren, no solamente la sorpresa de él es por lo pronto que ellos ¿cómo diría? Se desviaron de Cristo, de la gracia de Dios, pero mira que dice la gracia, y mira que dice otro evangelio. Vamos a estar analizando esta parte, porque ellos se alejaron, ¿verdad? Pero naturalmente, ¿verdad? Como el pastor lo mencionaba, no sé si se recuerdan la prédica de la semilla, de que se le va a sembrar, el sembrador se va a sembrar, y la semilla, ¿verdad? De que una cayó y empezó a dar raíz, pero se secó muy pronto. Cuando salió el sol, prontamente se secó. Es decir, que no tenía raíces profundas. Y por eso prontamente se secó. Pero miren, lo que se esperaba de estos hermanos es que con el tiempo crecieran. El apóstol esperaba lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que con el tiempo, cada día nosotros
vayamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Eso es lo que esperaba el apóstol. Pero pasó totalmente lo opuesto. Es decir, que en vez de crecer, ellos ¿qué? Decrecieron, retrocedieron. ¿Por qué? Porque se alejaron ¿del qué? Del que los llamó, para aferrarse ahora a un evangelio diferente. Entonces ellos prontamente, fácilmente, se alejaron de Dios. Y el versículo 7, pues dice, se alejaron, pero ¿para qué se alejaron? Para seguir un evangelio diferente. Y el apóstol Pablo en el versículo 17 dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No que haya otro evangelio. Sabemos que evangelio quiere decir buena nueva, buena noticia, ¿cierto? Y él está diciendo, no que haya otra buena noticia, porque solamente hay una buena noticia. Y esa buena noticia es a través de Cristo. Él está diciendo, no hay otra buena noticia, sino que, ¿qué ha pasado? Han tomado la buena noticia y han hecho algo con ella. Primeramente, con la buena noticia la han perturbado, produce perturbación y la han pervertido. La han mezclado. ¿Y qué efecto trae eso? Como segundo punto, tengo que el evangelio de Cristo versus el evangelio falso o el evangelio diferente. ¿Y qué pasa aquí, hermanos? Ahí dice algunos. Más adelante, cuando estemos desarrollando el capítulo número 2, aún al final ahora del capítulo número 1, el apóstol nos dice quiénes son esos algunos. Y la Biblia nos enseña de que ese alguno eran unas personas que estaban judaizando a estos hermanos allá en Galacia. Es decir, que estaban enseñando que no solamente ellos eran justificados por medio de la gracia de Dios, sino que además había que hacer algo más. Había que hacer, la gracia de Dios no era suficiente. Y necesitamos que estaban enseñando que ellos debían también de abrazar la ley de Dios. Alguien dirá, bueno, hermano, pero también hay que obedecer la ley, ¿cierto? Pero ellos estaban judaizando, es decir, que eso tenía que ser parte de ellos. Y específicamente habían tres cosas principales en lo que ellos resaltaban. Y primero era la circuncisión. Es decir, que estos hermanos debían circuncidarse. También debían cumplir la ley visiblemente ante los demás. Y además de eso, tendrían que apropiar, recibir, seguir, aceptar las celebraciones y festividades y días sagrados de allá de los israelitas. No solamente para ser justificados, para ser salvos, tenían que aceptar la gracia, sino que tenían que sumarle la ley. Es decir, que somos salvos por la gracia más la ley. En otras palabras, ellos estaban enseñando de que la gracia de Cristo no era suficiente para salvarlos. La gracia de Cristo no era suficiente para redimirnos. La gracia de Cristo no era suficiente para justificarnos. Eso estaban enseñando estas personas. Por eso está diciendo el apóstol de que pervertían. Es decir, ellos no rechazaban el evangelio de Cristo. Ellos no rechazaban el evangelio. No rechazaban la obra de Cristo. Pero de lo que ellos decían era, la obra de Cristo más la ley es que te salvas. Entonces el sacrificio de Cristo no fue completo. Eso es el peligro
en el cual se encontraban estos hermanos. Y a eso es que el apóstol Pablo está apuntando en estos versículos. De que algunas personas estaban enseñando un evangelio diferente. Y estaban enseñando de que la gracia, no éramos salvos por gracia. Y miren que, lo que recuerdan, que apuntaron a dos cosas principales en los cuales Martín Lutero hizo énfasis en sus 5 solas, que es solo por gracia y solo por fe. Estos hermanos decían, no es solo por gracia, es gracia y ley. Así es que ustedes son salvos. Eso es lo que enseñaban los judaizantes a esta iglesia. Y estos hermanos habían aceptado esta enseñanza y se habían alejado de que eran salvos se habían alejado de Dios y que había sido salvo y justificado solamente por la gracia de Cristo. Este es el peligro en el cual se encontraban. Ellos estaban enseñando de que la salvación se obtiene que la salvación no se obtiene con arrepentimiento para perdón y fe para justificación en Cristo. Ellos no enseñaban esto. Y sabemos, la Biblia nos enseña de que somos salvos por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo. No solamente la fe, porque usted puede tener fe en San Lucas, San Pachito, San Juan, San Nicolás, San Marcos, y no tener fe en Cristo. Es la fe en Cristo. Ahí es que somos salvos, por medio de la fe en Cristo. Al añadir a la gracia de Dios cualquier enseñanza, cualquier cosa que se le añada a la gracia de Dios, automáticamente pervierte. Pervertir, no solamente, no lo tomen no relacionen a lo pervertido. Pervertido quiere decir algo dañado, ¿sí? Algo que se mezcla con algo y lo daña. Como si usted toma un vaso de agua, puede estar la agua cristalina, pero si le echa algún colorante, daña el agua automáticamente. Si puede ser la comida más sabrosa, si le echa algún veneno, daña la comida. ¿Sí? Esto es pervertir, dañar, mezclar. ¿Sí? Entonces, eso estaba aconteciendo. Ellos estaban mezclando la gracia de Dios y estaban enseñando de que Cristo no era suficiente, la obra de Cristo no era suficiente. Ellos no negaban las verdades del Evangelio, pero adulteraban y distorsionaban el mensaje del Evangelio. Los judaizantes estaban distorsionando, adulterando el Evangelio. No lo negaban, pero sí lo adulteraban al añadirle más cosas. Entonces, aquí vemos el versículo 7 y el versículo 8, 8 y 9, cómo el apóstol enfrenta esto. Y nos dice, en el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Anatema es algo que es alguien que es condenado o que es apartado para destrucción. Eso es anatema, algo maldito, algo que es apartado para ser destruido. Esta persona, por enseñar, él dice, algunos están haciendo esto, pero si aún nosotros o un ángel o cualquiera enseña un evangelio diferente al que se ha anunciado,
sea anatema, sea maldito, sea digno de destrucción, sea condenado. Y no solamente dice en el versículo 8 eso, sino que en el 9 enfatiza, diciendo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, mire cómo el apóstol le da tanta importancia a que las personas, los creyentes, deben seguir el evangelio verdadero, genuino. ¿Y cuál es ese evangelio genuino? Bueno, vamos a buscar un momento allá en 1 Corintios 15, que el apóstol Pablo nos habla acerca del evangelio. 1 Corintios capítulo 15, podemos leer el versículo 1. Hasta el 4, versículos 10 y 15 para enfatizar algo. Dice de la siguiente manera, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 5 dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. El versículo 10 y 11 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Acá el apóstol Pablo nos está diciendo en quién está enfatizado el evangelio. Y dice, el evangelio está enfatizado en Cristo, en que Cristo murió, pero no solamente murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, sino que resucitó. Y Cristo resucitó, fue sepultado, resucitó, ¿verdad? Y por su gracia somos justificados nosotros, por medio de la fe. Si creísteis en Él, ustedes son salvos. Si no creyeron en vano, ¿sí creyeron? Ok. Entonces, ustedes son salvos. Entonces, este es el evangelio que el apóstol Pablo, desde que tuvo el encuentro con el Señor, se dedicó a esparcir por todo lugar a donde iba. El evangelio, y mira cómo lo resalta, el evangelio de Cristo. No dice el evangelio mío, no dice el evangelio del hermano tal, dice el evangelio de Cristo. Él resalta de quién es la buena noticia, porque el evangelio quiere decir buena noticia. La buena noticia de Cristo es la que yo le estoy compartiendo a ustedes. Y ese evangelio es el que ustedes se han alejado. Ese evangelio que enseña que por la gracia de Dios, por el favor inmerecido de Dios y la fe que nosotros colocamos en esa persona, ¿verdad? Es que somos justificados, es que somos salvados de la condenación. Entonces, él enfatiza esta parte en los versículos 8 y 9. Resalta la importancia del evangelio, del verdadero evangelio, y que no debemos recibir ni aceptar un evangelio diferente, un evangelio que no es por gracia. Porque eso es lo que estaban enseñando estas personas, que no era por gracia, sino que era por gracia más las obras, más la ley. Y pasa que este evangelio de Cristo ataca, quiero resaltar dos cosas. El evangelio de Cristo ataca primeramente el orgullo del ser humano. ¿Por qué ataca el orgullo del ser humano? Porque el evangelio de Cristo dice, tú no te puedes salvar tú solo. En otras palabras dice, tú no eres autosuficiente, tú necesitas de otro.
necesitas de que alguien te salve. Entonces por eso ataca el orgullo, porque el ser humano siempre quiere hacer las cosas él mismo. Yo a mi manera, yo con mi esfuerzo, con mi trabajo, quiere conseguir todas las cosas. Pero la palabra nos enseña de que nosotros hay cosas que podemos hacer y otras que no, otras que dependen de Dios, que dependemos de Dios. Entonces el Evangelio ataca el orgullo del ser humano, pero no solamente ataca el orgullo del ser humano, también ataca el conocimiento, el intelecto del ser humano. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos dice de que alguien resucitó de los muertos para perdonarnos. Y además de perdonarnos, no solamente resucitó, sino que está sentado a la diestra, que cumplió la ley completamente. Entonces, eso ataca la intelectualidad del ser humano, porque ¿cómo así que resucitó? Nadie ha resucitado. Eso no tiene lógica. ¿Cómo alguien que muere va a resucitar? Por eso los científicos de hoy en día no aceptan el Evangelio de Cristo, porque creen que eso es locura. Eso no tiene sentido, ¿cómo así? Eso es ilógico. Entonces, vemos cómo el apóstol, a través de estos versículos, nos dice que no importa quién predique, no importa quién lo diga, si es un ángel, somos nosotros, si es X, si es Y, si esa persona anuncia un evangelio diferente, si anuncia una buena noticia diferente a la de Cristo, esa persona es maldita. Esa persona es digna de destrucción. Mire, hermanos, aquí hay algo muy importante, y es que los enemigos de la iglesia hoy día no son los que se oponen directamente a Dios o a la palabra de Dios, a la Biblia. El mayor enemigo que tiene la iglesia hoy en día son los que utilizan la Biblia, la pervierten y enseñan lo que no es. Ese es el mayor problema de la iglesia hoy día, porque hay muchos que enseñan lo que la palabra de Dios no dice. Muchos que enseñan que no solamente que la gracia de Dios no es suficiente, sino que nosotros tenemos que hacer algo. Y muchos dicen, no, tú tienes que pactar, tú tienes que bajarse del bolsillo para que pueda recibirse y ser salvo, o para que pueda ser sano, o para que los problemas se le vayan. X cosas, tantas cosas que se han inventado hoy. Ese es uno de los mayores peligros de la iglesia hoy día, porque muchos han usado la misma palabra de Dios para su beneficio propio y han pervertido el evangelio. Han pervertido el evangelio de Dios. Lo que no saben ellos es que la palabra nos dice de que van a tener un juicio. Va a haber un juicio y van a tener un castigo grande. Hay muchos que hoy dañan, pervierten, adulteran, distorsionan la palabra de Dios. Algunos lo hacen de manera sutil, otros lo hacen de manera abierta. Es decir, lo diríamos nosotros en palabras castizas, son descarados. Y usted lo ve en programas de televisión, cómo descaradamente dicen cosas que la Biblia rechaza tácitamente. Entonces, esto no es nada nuevo, porque recordemos que el mismo Satanás se viste como ángel de luz. El mismo Satanás utiliza esta misma técnica
Él no dice, no se presenta diciendo, no reciban el Evangelio de Dios, no busquen, Cristo no es malo, Cristo no. No, Él dice, sí, claro, yo te vengo a ayudar. Te vengo a predicar la palabra de Dios. Te voy a ayudar a solucionar tus problemas. Se presenta como algo bueno. Se presenta como algo legítimo. Pero enseña todo opuesto al verdadero evangelio de Cristo. Como tercer punto, tengo el enfoque del apóstol. Vamos a verlo en el versículo 10. Dice de la siguiente manera: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Acá el apóstol nos está diciendo qué es lo que lo motiva a él. ¿Cuál es, en quién está enfocado él? ¿Cuál es su enfoque? Y él está diciendo, yo le estoy diciendo todas estas cosas a ustedes, pero yo no estoy diciéndole para agradar a cierta élite, a cierto grupo. No. Yo no lo estoy diciendo solamente porque busco el favor, agradar a ciertas personas. Él dice, no. Él dice, pues si todavía agradara o buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y miren, hermano, el apóstol aquí nos está diciendo algo muy importante. Y él nos está diciendo de que él posiblemente anteriormente, cuando estaba en el judaísmo, recordemos que Pablo era judaizante. Él practicaba el judaísmo. Tanto así que buscaba cómo encontrar al Señor Jesús y matarlo. Él aprobaba cuando castigaban a los hermanos que predicaban el Evangelio. Él daba su visto bueno. Él decía, Delen, estaba ahí, ¿verdad? Y él viene de allá. Y muchas veces, para buscar el favor de personas de posiciones altas, mostraba hacer eso. Recuérdense que Jesús era un enemigo, no solamente de la élite religiosa, sino también de la élite política del momento. Y él, al practicar su judaísmo, en el sentido de buscar a los creyentes, a los cristianos, para azotarlos, para hacerlos desistir, eso le generaba cierto beneficio con esa élite, porque ellos querían ver a Cristo muerto. Entonces él, persiguiendo a la iglesia, se ganaba el favor de ellos. Conseguía beneficios con esas personas, con poder, ya sea religioso o político. Y él dice ahí, si todavía, quiere decir que él en ese tiempo lo hizo, en el tiempo atrás, tiempo pasado, practicaba eso. ¿Qué cosa? Agradar a los hombres en vez que a Dios. Pero él acá dice lo opuesto, él dice, si yo ahora continuara pensando de esa manera, buscando el agrado de los hombres en vez que de Dios, entonces yo no sería siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque el siervo busca solo una cosa. Dice siervo de Cristo. Es importante a quién está él sumiso, a quién está sujeto. Él aclara, dice, a Cristo. Yo soy siervo de Cristo y como siervo de Cristo busco obedecer a mi amo, a mi Dios, a mi Señor. Eso es lo que me motiva a mí a expresarle lo que le estoy diciendo. De que no permitan que otra persona venga a enseñarle otro evangelio. Porque no existe ese tal evangelio. Solamente existe un evangelio y es el evangelio de Cristo. Es el evangelio de la gracia de Cristo.
Es el evangelio que somos justificados, somos salvos por medio de la fe en Cristo. Eso es lo que el apóstol está enfatizando en estos versículos. Y eso es lo que nosotros nos debe mover también. De que debemos nosotros tener ese mismo celo por el evangelio de Dios. Debemos nosotros promover que somos salvos por la gracia de Dios, compartir eso a las demás personas y aún a las personas que están empezando, que están renaciendo, que ellos puedan arraigar raíces en Cristo. Solo por la gracia de Cristo, solo fe, solo gracia. Recordemos también que allá en Hechos capítulo 5, 27 al 29, cuando Pedro estaba frente al concilio, mencionó estas mismas palabras. ¿Busco yo agradar a los hombres en vez que a Dios? Cuando los cuestionó a ellos, diciéndole, entonces debo yo ahora seguir a los hombres en vez que a Dios. Si yo hiciera eso, entonces ya no sería siervo de Cristo. Y recordemos también, leamos un momento, hermanos, 2 Timoteo 4, de 3 al 4. Allá para cerrar ya. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4. Si alguno lo tiene, puede leerlo, hermano, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 4, perdón, versículos 3 y 4. A las fábulas. Esto estaba aconteciendo allá. Estaban diciendo, no. Ya usted no, Cristo no. No solamente Cristo. Es Cristo más la ley, acuérdense. Porque esto viene de allá de los judíos. Nosotros tenemos que hacer lo que hacen los judíos. Tienen que circuncidarse, tienen que andar con el velo, ustedes conocen toda la práctica que se ve hoy en día. Como personas, no solamente consideran a Cristo, sino que también se dedican a hacer ritos de los judíos propiamente, pero que no nos compete a nosotros porque nosotros somos salvos por gracia. Por último, hermanos, vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14, porque es importante enfatizar esto que nos dice el apóstol acá también. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. Dice de la siguiente manera. Bueno, voy a leerlo desde el 11. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire, hermanos, yo quiero animarlos, o que nos animemos todos, a esto que nos dice acá el apóstol también en Hebreos. Dice, ya debiendo ser maestro,
todavía es necesario que se le dé lechita. ¿Por qué lechita? Porque no han crecido, porque no han madurado. Es una exhortación, pero a la vez también es un llamado a que debemos cada día, crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Estos hermanos, en vez de crecer, retrocedieron, decrecieron. Y primeramente se fueron alejando de Dios y después empezaron a aceptar enseñanzas erróneas. ¿Pero por qué se derivó eso? Porque se alejaron del Señor. Se alejaron de lo que el Señor le había enseñado inicialmente a través del apóstol Pablo. Y nosotros podemos decir, esos hermanos de esos gálatas sí son, mira cómo se desviaron, mira cómo empezaron a aceptar esas enseñanzas. Pero usted ni yo estamos exentos de eso. Si usted y yo no nos esforzamos cada día de conocer más al Señor, de crecer en el conocimiento de Dios, puede acontecer también ese tipo de cosas. Empezar a aceptar, de pronto no en esto de la justificación, pero sí podemos empezar a aceptar enseñanzas erróneas y llegar a conclusiones erróneas de lo que el Señor es y de lo que el Señor quiere. Necesitamos cada día nosotros esforzarnos en crecer en el conocimiento de Dios, acercarnos, a hacer lo opuesto. Ellos se alejaron. Nosotros necesitamos cada día acercarnos. La única manera de blindarnos en cierta manera, entre comillas, de resbalar, es acercándonos a Dios siempre. Y parece algo como tan sencillo. O sea, ¿quién no sabe que debemos acercarnos a Dios cada día? La cuestión no es de conocimiento, la cuestión es de obediencia. El apóstol Pablo decía, yo soy siervo y yo estoy obedeciendo. Yo no sé ustedes, pero yo soy siervo de Cristo, yo busco agradar a mi Señor. Eso es lo que yo quiero y eso es lo que estoy haciendo. Y al cada día querer obedecer al Señor, se esforzaba por conocerle más y por proclamar más al Señor. ¿Estamos nosotros haciendo lo mismo? ¿Estamos nosotros cada día, tenemos esa actitud de siervo, de cada día buscar a nuestro Señor para obedecerle? ¿Estamos esforzándonos nosotros por agradar al Señor y hacer su voluntad día a día? ¿Estamos nosotros, o por el contrario, estamos nosotros alejándonos cada día más? ¿Hay algo en nuestra vida que nos está alejando del Señor poco a poco? Porque eso no, eso es deslizándonos. Por eso la Biblia habla de que no caigamos de nuestra firmeza, porque algunos se han deslizado. Deslizar es algo poquito continuo, pero que ¿qué? Nos vamos alejando, vamos cayendo de la firmeza en la cual nos encontrábamos. Dice la palabra de Dios, el que crea estar firme, el que crea, muchas veces, no, yo estoy bien, yo estoy firme en el Señor. El que crea, el que diga, el que crea estar firme, mire que no caiga, mire que no resbale, porque puede resbalar. Ninguno de nosotros aquí está exento de eso. Ni el pastor, ni el super espiritual, ni el super predicador está exento. Todos tenemos que esforzarnos cada día en conocer más y mejor al Señor. Porque el Señor es el que nos dará la capacidad para poder, su Espíritu Santo de nosotros, el que nos ayudará a toda verdad. Y no permitirá que caigamos en el engaño, en la mentira. Entonces, queridos hermanos,
crezcamos en la gracia de Cristo, que es suficiente en todos los ámbitos de nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos. Oremos un momento. Padre, te damos gracias, Dios, por tu gracia. Gracias por tu gracia, Dios. Gracias por la gracia que has tenido con nosotros, Señor. Por tu favor inmerecido, Señor, porque la verdad que no merecemos nada, Señor. Ninguno de los que está aquí, Señor, ni los que nos está viendo, nos está escuchando, Señor, somos merecedores, Dios, de tu perdón. Ninguno somos merecedores de tu salvación, Padre. Pero gracias porque te ha placido, Dios, brindarnos esa oportunidad, ese regalo a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios, para no caer en lo mismo, Señor, que nuestros hermanos allá en Galacia, Señor. Gracias porque por medio de tu palabra nos enseña y nos advierte de los peligros en el cual no podemos estar involucrados, Señor. Ayúdanos a tener ese celo ferviente por ti, Señor, así como el apóstol Pablo, Dios. Ayúdanos a considerarnos cada día esos siervos tuyos, esos siervos que constantemente, continuamente están buscando agradarte, obedecerte, glorificarte, Señor. Señor, sin ti caemos, sin ti desfallecemos, sin ti pecamos, Señor. Sin ti nos desviamos. Sin ti, oh Dios, no somos nada, Señor. Ayúdanos, Dios. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y guíanos cada día a ti, que eres la verdad. En tus manos, Señor, estamos, Dios. Y te damos muchas gracias. Amén. Y amén. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a estar orando para las ofrendas. Soberano Dios, te damos gracias, mi Rey. Gracias por bendecir nuestras vidas, Señor, grandemente. Gracias porque nos bendice espiritual, pero también nos bendice materialmente, Señor. Gracias por las empresas de mis hermanos, Señor, por las empresas propias, por las empresas donde laboran, Señor. Te pedimos, Señor, que les guarde, les cuide, Señor, y que seamos luz, Señor, en aquellos lugares donde trabajamos, Señor, que podamos hablar de ese Dios precioso, de ese Dios maravilloso que dio a su Hijo amado Jesucristo por amor a nosotros, oh Dios. Ahora que vamos, Señor, a ofrendar, Señor, te pido, Señor, que seas, oh Dios, bendiciendo, Señor, las manos que van a ofrendar, como las que no podemos ofrendar también, porque también ofrendamos nuestro corazón a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Pueden pasar a ofrendar, hermanitos. Gloria a Dios. Vamos a orar para ser despedidos. Soberano Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que has traído, Señor, a través de nuestro hermano de él, Señor. Gracias, amado Rey, porque nuevamente nos recuerda, Señor, que debemos de estar firmes, Señor, que debemos, oh Dios de los cielos, mirar siempre al blanco, al perfecto, al dador de la vida, a tu Hijo amado Jesucristo, que un día murió, pero que resucitó y está a la diestra del Padre Todopoderoso. Y toda potestad le fue dada en los cielos, en la tierra y en el centro de la tierra, Señor. Ayúdanos, Padre, a serte fiel cada día, Señor. Cada día que vivamos, Señor, vivir
vivir para ti, Señor, haciendo tu voluntad, viviendo, Señor, en tu voluntad, viviendo, Señor, tu palabra, Padre precioso. Que no prestemos oídos, Señor, a nada, Señor, de lo que no venga de parte tuya, de lo que no esté, Señor, en tu palabra, Padre precioso. Ahora que vamos a salir de este lugar, Señor, más no de tu presencia, porque tu presencia siempre estará en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor. Llévanos a cada uno, Señor, así como nos trajiste a este lugar, llévanos a nuestros hogares y que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento esté sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús nos abandonamos en tus santas y preciosas manos, dándote mil gracias a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.